Colosenses 3:16 dice que la palabra, fijarse bien, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Nos enseña, nos amonesta, nos enseña, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos entrena para hacer las cosas de Dios. Nos da, como podéis ver en el versículo, nos da la habilidad de cantar, de adorar canciones, salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Pero quiero que veáis que la primera cosa que está en nosotros es la vida de Cristo. La vida de Cristo incluye la palabra de Dios. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. En Hechos capítulo 20, versículo 32, dice, os encomiendo. Vamos a buscarla si queréis, lo puedo citar, pero mejor lo leemos. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Dónde está la palabra de su gracia? En nosotros, Hechos 20, 32. La palabra de su gracia que está en nosotros, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. ¿Qué somos nosotros? Santificados. La palabra de Dios nos da el poder. Es la palabra de Dios la que te edifica. Es la palabra de Dios la que te da a conocer tu herencia. Es la palabra de Dios la que revela cuál es tu relación con el Padre Dios. Es la palabra de Dios la que te da a conocer cuáles son tus derechos y privilegios en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios la que te da a conocer tu identidad, quién eres en Cristo. Es la palabra de Dios la que te sana. El salmista dice, por lo menos en dos partes, en dos salmos, y Dios envió su palabra y sanó sus enfermedades. En el Nuevo Testamento vino un hombre y le dijo a Jesús, no hace falta que vengas a mi casa, porque soy un hombre igual que soy un hombre sujeto a autoridad. Solamente di la palabra y habrá sanidad, se producirá el milagro. La palabra de Dios está en ti para darte a conocer quién eres en Cristo Jesús. Las palabras del Padre. Cristo Jesús dijo, yo solamente hablo lo que oigo a mi Padre decir. Muchas veces usamos eso como una excusa, es que Dios no me habla, es que no puedo hacer nada hasta que no escuche al Padre hablar. Te voy a decir algo esta noche, las revelaciones que recibió Pablo, o en otras palabras, las epístolas de Pablo, son las palabras del Padre acerca de Cristo Jesús. Y cada vez que tú dices, yo soy una nueva creación en Cristo, estás soltando las palabras del Padre. ¿Os acordáis el sábado pasado lo que pasa cuando Dios soltó su palabra? El Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Cada vez que tú te miras en el espejo y dices, yo soy la justicia de Dios en Cristo, estás soltando, expresando las palabras del Padre sobre tu vida. O lo voy a decir de otra forma, lo que el Padre piensa de ti, y lo ha dicho a través de Cristo Jesús. Cada vez que tú dices en el nombre de Jesús, enfermedad deja de existir. Estás usando las palabras del Padre, habladas a través de la boca de Cristo Jesús. Cada vez que tú tomas un paso de fe basándote en tu derecho como la justicia de Dios en Cristo, empiezas a llevar fruto, el mismo fruto que llevó Cristo Jesús cuando caminó sobre esta tierra. La justicia, la palabra justicia, para aquellos que no la conocen todavía, quiere decir básicamente la habilidad de estar en pie en la presencia del Padre sin ningún sentido de culpabilidad o de inferioridad. Eso es la justicia. Y esa justicia es tuya a través de la obra terminada de Cristo Jesús. En Romanos, os dije la semana pasada que si Cristo Jesús no hubiese resucitado, todo esto que estamos estudiando hoy no sería posible.
Ok, y no os di el versículo. Si queréis el versículo para estudiarlo es en Romanos 4, versículo 25. Fijarse bien lo que dice. Está hablando de Cristo Jesús, el cual fue entregado por causa de nuestros pecados. En otras palabras, murió por nuestras transgresiones, como dice alguna versión, o por nuestros pecados. Y fijarse bien cómo termina. Y resucitó para nuestra justificación. Lo voy a leer de otra forma. Lo voy a citar desde la Biblia literal. En la Biblia literal dice, el cual fue entregado por causa de nuestras iniquidades o pecados, y fue resucitado cuando nosotros fuimos declarados justos. En otras palabras, no sé si os dais cuenta de lo poderoso que es esto. En otras palabras, para que lo entendáis mejor, si el sacrificio de Cristo Jesús no hubiese sido suficiente para borrar tus pecados, para limpiarte de tus pecados, y no importa lo grande que sean o que hayan sido, si la sangre de Cristo Jesús no hubiese sido suficiente, Él seguiría en la tumba, Él seguiría en el lugar de los muertos. ¿Entendéis o no? Pero cuando Él ofreció su sangre una vez por todas, por tus pecados y por los míos, y esa sangre fue llevada al altar divino de Dios y fue rociada, ¿ok? Hay otro punto importante, recordadme si no lo menciono después, fue rociada por nosotros en el altar celestial, fue aceptada por Dios el Padre, fuimos declarados justos por su sangre. Es cuando Cristo Jesús resucitó y nosotros juntamente con Él. He dicho rociada porque la Biblia dice bien claro que no solamente fue derramada su sangre, y es aquí donde muchos creyentes y personas tienen problemas. Su sangre no fue derramada solamente para perdonarnos nuestros pecados, sino que la Biblia dice que fuimos rociados con la sangre de Cristo Jesús para limpiar nuestra conciencia de toda culpabilidad. ¿Alguien me ha escuchado lo que acabo de decir? O sea que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú has dicho, Cristo Jesús, yo acepto lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario, y sigues luchando con sentimientos de culpabilidad, no soy suficiente, soy un fracaso, he pecado, Dios no me ama, Dios no me acepta, es porque no has entendido el poder de la sangre de Cristo. Fue rociada para limpiar tu conciencia de toda culpabilidad. Por lo tanto, como dice Romanos 8:1, ya no hay condenación. Y cuando nosotros aceptamos la vida de Cristo, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en nosotros, acordarse que estamos hablando de nosotros, en nosotros se libera esa vida sobreabundante, esa vida poderosa en nuestra vida. No solamente para cambiarte a ti, sino para que tú cojas esa vida que está en ti. Y este es el tema del estudio, aunque me temo que no vaya a terminar. La vida de Cristo está en ti, no solamente para cambiarte, a libertarte a ti, sino para que tú sueltes a Dios que está en ti, para que otros también vivan esa realidad. Lo cual me lleva al segundo punto. ¿Qué más tenemos en nosotros? Tenemos la vida de Cristo, tenemos la palabra de Dios, tenemos el nombre de Cristo Jesús. En Juan 14, el 13 al 14 dice, cualquier cosa que pidáis o demandéis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si cualquier cosa que pidáis en mi nombre, eso lo haré. Ok, aquí quiero que entendáis claro, esto lo he tratado de explicar 20.000 veces y cuesta entenderlo, cuesta
¿Por qué cuesta? Porque tenemos esa mentalidad de fórmulas religiosas en nuestra cabeza. Aquí no está hablando en ningún lugar donde dice orar en mi nombre, usar mi nombre, echar fuera demonios en mi nombre. En ningún lugar dice que pongamos ese nombre como una coletilla detrás de nuestras oraciones, como algo mágico, fórmula. Es que he orado en el nombre de Jesús, Dios tiene que contestarme. No, ahí no está diciendo eso. Ahí lo que está diciendo es que Dios ha puesto su vida en nosotros. Nos ha hecho justos, la justificación, somos justos. La vida del Padre, la plenitud de Dios está en nosotros. Él nos ve como hijos, somos coherederos con Cristo. Cristo Jesús mismo dijo, yo no me avergüenzo de llamarlos mis hermanos, porque han creído en el mismo Padre que me envió. Y lo que está diciendo ahí es que usemos el nombre de Jesús, igual que lo usó Pedro, cuando estaba en la puerta hermosa y se encontró con ese paralítico. Él le dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero en el nombre de Jesús, lo único que tengo, fijarse, lo que tengo. No lo usó como una coletilla, dijo lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo en mi interior? Tengo la vida de Cristo. Cuando Dios el Padre me ve a mí, está viendo a su Hijo. Somos el cuerpo de Cristo Jesús. En lo único que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levántate y anda. Lo que eso tarda un poco en penetrar, que no entendamos. Es usar el nombre de Cristo Jesús por mi identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién es Dios el Padre? Soy coheredero con Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo. La vida de Dios está en mí. La palabra de Dios está en mí. Cuando yo hablo la palabra de Dios. No hablo tonterías. No hablo palabras del mundo. No hablo palabras de Satanás. No hablo palabras de las circunstancias. Y si Dios el Padre me ve como ve a su Hijo y me ha dado una coherencia juntamente con Él, y de ahora en adelante ya no pediréis nada a mí, dice Jesús, sino que pediréis al Padre en mi nombre. En otras palabras, como si yo mismo estuviese pidiéndole. En el momento que tú entiendes esto, estás mandando, estás enfatizando, estás esforzando, no sé qué palabra usar en español. En inglés sería commanding. Ordenando, dirigiendo. Que todas las fuerzas de las tinieblas, se hagan obedientes y se sometan a la autoridad del nombre de Cristo que estás proclamando. Ese nombre es tuyo. El ejemplo más claro que tenéis de esto en Mateo 28, versículo 18, donde dice toda autoridad. Está Jesús hablando y dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué hace Cristo Jesús con esa autoridad? Le dice a su cuerpo, nosotros, dice, por lo tanto, id y haced discípulos de las naciones. ¿Qué quiere decir la palabra discípulos? La palabra discípulos quiere decir estudiante, uno que está aprendiendo, uno que aprende de su maestro. Haced discípulos. En otras palabras, ir por el mundo y hacer estudiantes de la palabra, estudiantes de Cristo a las naciones, porque yo os he dado la autoridad, os he dado el poder. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué se someten los demonios a ti? ¿Porque dices en el nombre de Jesús sal fuera? ¿O porque los demonios saben? Y es aquí porque el demonio no quiere que sepas esto. O cuando tú te enfrentas a un demonio, ¿quién es el que ve el demonio? ¿A quién ve el demonio? ¿Ve a Débora? ¿Me ve a mí?
sé que hay gente que cuando me mira me dice, es que nos impartes temor, nos da miedo. Pero los demonios no huyen por eso. Porque cuando me están mirando, cuando me ven a mí, están viendo a el cuerpo, Cristo. Alguien que sabe quién es en Cristo. Alguien que sabe lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Y es por eso que podemos andar en la plenitud de la habilidad de Dios. Y que tenemos que aprender a soltar esa habilidad en nosotros y a través de nosotros en otros. En tercer lugar, como ya mencionamos el sábado pasado, tenemos al Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, después de haberlo recreado, de habernos hecho una nueva criatura, capaces de recibir a Dios en nosotros, el Espíritu Santo vino sobre ellos y en ellos y los llenó. Es por eso que dice en 1 Juan 4:4, 1 Juan 4:4, dice, vosotros sois de Dios. Fijarse en las palabras, porque esto es precioso. Es precisamente lo que estoy diciendo. Vamos a leerlo, porque yo puedo parafrasearlo, pero es más bonito como lo dice la Biblia. 1 Juan 4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién hemos vencido? En los versículos anteriores dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús como Señor no es de Dios, sino el espíritu del anticristo. Hijos míos, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido. A todo espíritu que se levanta en contra del ungido y de su unción, los habéis vencido. ¿Dice eso tu Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué los habéis vencido? ¿Porque eres muy grande? ¿Porque eres muy sabio? ¿Porque sabes mucho? ¿Porque das tu diezmo? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa palabra mundo está mal traducida aquí porque no usa la palabra cosmos. La palabra mundo en griego es la palabra cosmos. Aquí no usa la palabra cosmos, usa la palabra aeon, que quiere decir vosotros es el que está, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está obrando en este siglo, en este ambiente donde nos movemos, en esta era. Eón seguro que os suena a era, ¿no? Parecido. El Espíritu Santo de Dios, Dios en nosotros, el mismo Dios que dijo sea la luz y fue la luz, el mismo Dios que caminó sobre las aguas de Galilea está en ti y está en mí. Filipenses 2:13. Podemos leer y leer versículos para confirmar esto. Filipenses. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios está obrando ¿dónde está obrando? En vosotros. Ahora el problema, como os he dicho ya varias veces, es soltar a Cristo en nosotros. Yo creo que Dios en nosotros lucha porque está deseando sanar a los enfermos a través de ti, de tus manos, dar palabras de ánimo y de consuelo. Iba a decir profecía, pero la profecía es eso, ánimo y consuelo a otros a través de tu boca, porque Él está en ti. Romper el poder de Satanás sobre la vida de la gente a través de ti. Según de Corintios, ¿qué tenemos? Ya lo he mencionado un montón de veces, pero vamos a leerlos por si hay alguien que sigue dudando o cree que la Biblia mía es diferente de la suya. Según de Corintios 5:21.
al que no conoció pecado. ¿Quién es este que no conoció pecado? Jesús, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Os dais cuenta que no dice llevó nuestros pecados, sino que dice lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿Cuál es? Después dice más adelante en Corintios 9:10, ahí mismo donde estamos, pero 2 o 3 capítulos más adelante, 2 Corintios 9:10. La última parte del versículo, bueno, podéis leerlo todo si queréis. Dice, y el que suministra semilla al sembrador y pan para alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará, fijarse bien, aumentará la siega o la cosecha o el fruto, dice otra versión, de vuestra justicia. En unas palabras, hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús para llevar fruto de justicia. ¿Cuál es el fruto de la justicia? 1 Juan 2:29. 1 Juan 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta. Se me ha congelado mi Biblia. 1 Juan 2:29. Uno solo, no hablar todos al mismo tiempo. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ok, no sé qué le ha pasado, que no, se me ha congelado la Biblia aquí. Se me ha bloqueado. Todo aquel que hace justicia ha sido nacido de Dios, ¿no? Dice más o menos. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo y hemos pensado que está hablando de portarse bien, de caminar correctamente como pensamos que Dios quiere que caminemos? Y aunque eso es parte de andar en justicia, con el comportarse como Cristo, pero eso no es hacer obras de justicia. Como dice aquí, aquel que hace justicia, eso no es hacer justicia. Hacer justicia, por lo que yo entiendo de la palabra de Dios, es hacer las obras que hizo Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos tomando el lugar de Cristo Jesús, lo estamos representando a Él. La justicia, como he dicho antes, nos da la habilidad de presentarnos ante Dios en cualquier momento, como si nunca hemos pecado, y nos da la habilidad de enfrentarnos y de presentarnos ante Satanás como victoriosos, como más que vencedores. Y esa es la parte que a veces nos cuesta entender. Cuando tú te enfrentes a Satanás, o cuando Satanás venga a tu vida, te va a culpar, te va a acusar, es el acusador, es uno de sus nombres. Sin embargo, cuando tú haces obras de justicia, estás haciendo, es vivir de la misma forma, es hacer lo que Cristo Jesús hizo. ¿Qué le dijo Jesús una vez a sus discípulos? Vámonos de aquí, porque viene el Dios de este siglo, y Él nada tiene en mí. No me puede acusar de nada. Eso es hacer obras de justicia. Él no puede acusarme nada. Y como Él no puede acusarme nada, le digo a este paralítico, levántate y anda. Le digo a este enfermo, sé sano. Le digo a este sicómoro, levántate y échate en el mar. Le digo a este monte, no sé si me entendéis o no. Ese es el poder de la fe. Cuando tú sabes que eres la justicia de Dios en Cristo, la fe, lo voy a decir de otra forma, lo voy a decir al revés. El obstáculo más grande que tenemos los creyentes en vivir por fe es que casi siempre que tomamos un paso, una decisión de vivir por fe,
nos viene el sentido de inferioridad y de culpabilidad. ¿Es así o no? He pecado, me he portado mal, he hecho esto, he hecho lo otro. Dios no puede contestarme. Tenemos la mente de Cristo, la sabiduría de Dios. En otras palabras, volviendo al tema de este estudio, tenemos que soltar a ese Dios que está en nosotros, esa vida. Cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que la gente se va a abrir camino a tu vida, a tu casa, a donde tú estés, buscando la vida de Cristo que está en ti. ¿Alguien ha entendido lo que acabo de decir? Estamos hablando antes de una hermana que de aquí del grupo que ha empezado a tomar pasos grandes de fe y está orando por los enfermos y está viendo cómo Dios los sana, cómo responde la gente. Como me dijo hace poco, quieren que haga una campaña de sanidad, quieren que vaya a hablar en su iglesia, quieren que están abriendo un camino a tu casa, a tu lugar, a donde tú estés. ¿Por qué? Porque hemos dado libertad a la vida de Dios en ti y la gente se da cuenta de eso. La gente se da cuenta donde se le da libertad a Dios, a Cristo, para que se manifieste a través de nosotros, para bendecir al mundo, para bendecir a la gente. Y es por eso, que también lo mencioné antes del estudio, es por eso que la palabra Cristo Jesús mismo dijo, okay, aquí se pone, esta es la parte que no nos gusta del estudio. Cristo Jesús dijo, bienaventurado sois, esto está en Mateo, en las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando sois perseguidos por causa de ¿por causa de qué? De la justicia. Bienaventurados sois cuando os persigan por causa de la justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo, que es la justicia de Dios, la habilidad de pararte, de ponerte de pie en la presencia de Dios y representar a Cristo. El hombre no te va a perseguir por causa de la justicia, porque el hombre quiere respuestas a sus problemas, el hombre quiere que alguien los bendiga, el hombre quiere que alguien ore por cuando están enfermos, el hombre quiere que los bendigas, ¿sí o no? Yo creo que hay muy poca gente, tú le preguntas a cualquier persona, incluso en el centro comercial, ¿quieres que ore por ti? Te van a decir sí. La gran mayoría. ¿Quién es el que te va a perseguir por causa de la justicia? Satanás. Satanás teme la justicia más que cualquier otra cosa en este mundo, porque la justicia es una señal de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. No solamente nos perdonó nuestros pecados, no solamente nos hizo nuevas criaturas, sino que puso su naturaleza, nos da la habilidad de compartir su naturaleza, de romper las obras, destruir las obras de Satanás. Satanás teme el que tú aprendas que eres la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te des cuenta que tú eres, y no porque yo te lo diga, sino porque te des cuenta, hay mucha diferencia. Cuando tú te des cuenta de que eres la justicia de Dios en Cristo y que puedes presentarte a Dios el Padre, como dice Hebreos, sin ningún complejo de inferioridad, todo sentido de inferioridad espiritual desaparece de tu vida, ¿sí o no? Todo conciencia de pecado va a desaparecer de tu vida, ¿sí o no? Satanás no le gusta esto, teme a la justicia. Es por eso que hay tantos lugares donde predican y nos dicen y nos recalcan, es que todos somos pecadores
No sé si has escuchado eso antes. Somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. No es lo que la Biblia me enseña a mí. La Biblia me enseña que yo fui pecador, pero ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es que todos somos pecadores, hermanos, y todos pecamos. Pero sí, puede ser. Pero no es mi naturaleza pecar. Todos podemos fallar alguna vez, pero no es parte de mi naturaleza. Me voy a sentir mal. Me voy a sentir cuando yo hago algo que está mal, me siento como un pez fuera del agua. Porque reconozco que soy la justicia de Dios y que no es mi naturaleza pecar. Otra cosa es que te estén diciendo día tras día, domingo tras domingo, somos todos pecadores. Cuando tú tienes una conciencia de pecado, cuando un limonero es consciente de que es limonero, ¿qué fruto va a producir el limonero? Cuando un pecador, una persona, es consciente porque se lo están metiendo en la cabeza domingo tras domingo de que es pecador, ¿qué fruto va a producir? Cuando un hombre o una mujer justa le están diciendo, como estoy haciendo yo varias semanas, eres la justicia de Dios, eres la justicia de Dios, eres la justicia de Dios, ¿qué fruto vas a producir? Podemos andar, caminar delante del hombre igual que Cristo Jesús anduvo aquí en la tierra. Porque sabemos que todo pecado, desde el día en que nacimos, ha sido perdonado por Cristo Jesús. Satanás busca el mantenerte consciente de pecado. Es por eso que he dicho antes que la sangre de Cristo rociada nos limpia de toda conciencia de pecado. Y mientras tú sigas consciente de pecado, mientras Satanás logre en tu vida mantenerte consciente de que soy pecador, de que soy inútil, de que le he fallado a Dios, él te tiene derrotado. Te pisotea y hace contigo lo que quiere. Pero en el momento que te des cuenta que Cristo Jesús te ama y te ha perdonado y que has nacido de amor, del amor del Padre, el amor de Cristo, y que tenemos la naturaleza de Cristo, la naturaleza del amor en nosotros, vamos a manifestar la fragancia del cielo, el Espíritu de Cristo. Romanos 8:37, para terminar. ¿Y de qué nos separará del amor? Hemos hablado del amor, ¿no? He dicho el amor, habéis nacido del amor. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Desnudez? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Pestilencias? Termina diciendo, no, ninguna de estas cosas. Más bien, en todas estas cosas, en persecución, en tribulación, en angustia, en hambre, en desnudez, en pandemias, somos más que vencedores. Necesitamos ser conscientes de que somos más que vencedores y no vivir siempre arrastrándonos en la aparente derrota cuando tenemos la victoria en Cristo. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús nos ha hecho libres. Mantengámonos firmes en la libertad con la cual su redención nos ha hecho libres. Amén. Amén.